empezamos. El primer tema dice, se obtiene un valor positivo de proteína C reactiva en una muestra de suero sin diluir. Disculpen, tengo que ir aceptando también. Posteriormente, se realizan diluciones seriadas del suero con solución fisiológica, arrojando todas un resultado positivo. Estas son las diluciones que todas salieron positivas. Respecto al resultado de PCR para este paciente, es correcto afirmar y la respuesta es deben realizarse más diluciones del suero para poder informar el valor exacto del título positivo. Porque, ¿qué pasa? Probamos 4 diluciones y hasta acá salió positivo. Eso significa que a lo mejor si yo continúo haciendo diluciones, eso podría seguir dando positivo. Entonces lo correcto sería continuar esto para estar seguros, ¿sí? Y siempre se informa positivo y el valor del último título que dio positivo. Un factor no modificable como el sexo influye en los valores de referencia de las siguientes magnitudes excepto proteína C reactiva, que es el valor de referencia es negativo, generalmente inferior a 6 miligramos por decilitro, tanto para hombres como para mujeres. Y todas las demás, ya sea las hormonas femeninas y masculinas, la creatinquinasa, que depende de la masa muscular, y la hemoglobina, tienen valores diferentes para hombres y mujeres. Con respecto, voy a aceptar por si alguien, están aceptando. Con respecto a las prácticas de bioseguridad a tener en cuenta en un laboratorio, es correcto afirmar y la respuesta es si salpica un álcali en los ojos, lavarlos con abundante agua y con una solución saturada de ácido bórico. Esta del ácido es incorrecta porque dice lavar con una solución de ácido acético, tendría que ser bicarbonato de sodio. Las agujas y jeringas deben desecharse siempre en Descartex, las agujas, no en bolsas. Nunca se deben reencapuchar las agujas, por eso es incorrecto, puede producir un accidente. Y en caso de un accidente punzocortante hay que desinfectar con un antiséptico. El hipoclorito es para desinfectar superficies. Con respecto a la hepatitis B, los siguientes marcadores serológicos... Un ratito, doctora, ¿Sí? hay una pregunta. Sí. Hay una pregunta de un alumno. ¿Podés decir en voz alta? Porque le estoy aceptando acá a los... Sí, decime. Santa Cruz es el que está, o la que está preguntando, o el que está, no sé, perdón. Dice, profe, ¿por qué el anterior estaría mal? El positivo 1 en 16 no sería respuesta también eso, dice. Yo también pienso eso, dice Sandra Santa Cruz. Porque la pregunta dice, ¿es correcto afirmar? O sea, cuando nosotros hacemos este análisis en el laboratorio, nosotros no le podemos informar a ustedes, o sea, al médico, hasta acá nomás. Lo ideal sería probar más diluciones y en caso de que hasta acá me dé 1 en 16 positivo, ahí recién informo. Porque si tenemos... Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Y entonces, en ese caso, ¿cómo tendría que ser para que la respuesta correcta se informa positivo 1.16? Que vos me digas que en 1.32 ya salió negativo. Porque si no, bajo ese concepto, vamos a irnos hasta 1.256 y puede seguir saliendo positivo el resto. ¿O cómo sería? Claro, te puede salir hasta la luna también positivo. Y entonces, ¿cuál sería? Tiene que haber tendría que haber un valor que te diga que en el 1, por ejemplo, en este caso, 1.32 ya salió negativo. ¿Me permiten? Quiero explicar esta ¿Cómo parte. sería? Juan Raúl. Bueno, por protocolo, uno tiene que hacer todas las diluciones hasta que te salga negativo. No importa si te va 1 en 128, 1 en 256, a veces hace 10, 15, 20 diluciones también. Cuando te sale negativo, ahí recién se informa la dilución anterior, que fue la última positiva. Y ese es el informe del laboratorio. ¿Está? ¿Quedó claro? Dale, profe, gracias. Eso se habló en la clase también. Se remarcó muy bien eso. Creo que acá me quedé. Entonces, con respecto a la hepatitis B, los siguientes marcadores serológicos corresponden a un paciente
La respuesta es inmune por vacunación solamente. ¿Por qué? Porque nos fijamos que solo tiene positivo el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Entonces eso nos indica que está inmunizado solo por vacunación y este titro mayor o igual a 10 indica que está protegido, o sea que tiene anticuerpos. Si tuviera una infección aguda, esto tendría que estar positivo, entonces se descarta también infección aguda. Bueno, paso a la siguiente fila. Bueno, acá es similar al anterior, se obtiene un valor positivo de PCR en una muestra sin diluir, se realizan las siguientes diluciones y arroja un valor positivo hasta 1 en 4. Entonces lo correcto es informar positivo 1 en 4 porque acá ya sé que 1 en 8 dio negativo. Entonces ya puedo estar segura de que el valor positivo es hasta acá, hasta el anterior. ¿Sí? Una muestra hemolizada afectará las determinaciones séricas de LDH y potasio produciendo aumento de ambas, porque ambas están presentes en los eritrocitos, entonces en una muestra hemolizada se van a liberar al suero. Con respecto a las prácticas de bioseguridad, tener en cuenta en un laboratorio es correcto afirmar restos de tubos y material de vidrio no infectocontagiosos deben desecharse en un descarte. Cualquier material de vidrio, independientemente de que esté o no infectado, tiene que desecharse en un recipiente adecuado para evitar accidentes, que sería un Descartex. Las torunas, guantes y gasas siempre se desechan en bolsas rojas y cuando hay una salpicadura de un ácido o un álcali, hay que neutralizar, ya sea si es un álcali, neutralizar con un ácido y si es un ácido, con bicarbonato de sodio generalmente. Y los contenedores nunca llenar hasta el tope, se debe llenar hasta las 3/4 partes para evitar que eso se derrame y pueda producir un accidente al que está manipulando esos desechos. Y por último, en esta parte con respecto a la hepatitis B, se obtienen los siguientes marcadores serológicos que corresponden a un paciente recuperado. ¿Cómo sé que no tiene una infección aguda? Porque el antígeno de superficie me da negativo. Tengo anticuerpos y como me da positivo ambos anticuerpos, eso me indica que está recuperado. En el caso anterior solo dio positivo el antígeno de superficie, entonces eso me indica que está inmunizado solo por vacunación. ¿Está claro? Si está claro, pasamos con la doctora Rosana. ¿Sí? Voy a desactivar mi micrófono antes. Bueno, seguimos. Al servicio de urgencias llegan 3 pacientes con dolor torácico y sensación de opresión en el pecho. El electrocardiograma no muestra elevación del segmento ST y no brinda información adicional, o sea, no tiene diagnóstico concluyente solo en base al electro. Todos son mayores de 60 años con historia familiar de enfermedad cardiovascular y en las historias clínicas figuran sobrepeso y dislipidemia. Los resultados de las muestras seriadas de troponina son los siguientes. Tener en cuenta que el percentil 99 es 14 nanogramos por litro. Entonces tenemos acá a Juan, Marcos y Tomás con sus muestras a la hora de la admisión, a las 1 hora, a las 2 horas, a las 3 y a las 4 horas. ¿Sí? Entonces, sobre la base de estos valores coinciden con el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, solo Juan. ¿Por qué? Porque según la definición de infarto, las muestras seriadas de troponina tienen que mostrar un ascenso y o descenso de los valores seriados y por lo menos uno de ellos tiene que estar por encima del percentil 99. O sea, en este caso, el único que cumple con ese requisito es Juan. Siguiente, doctora. Después dice, todos estos marcadores se analizan en forma seriada para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Y la única opción donde están todos los marcadores es la primera, troponina I, CK total, CKMB y LDH. Siguiente, en la determinación de CKMB por inmunoinhibición, se inhibe al monómero M y se multiplica por 2 la actividad del monómero B. Siguiente. De las siguientes afirmaciones,
la troponina de alta sensibilidad y la PCR tienen valor pronóstico en pacientes sin síntomas coronarios. La hiperhomocisteinemia es una de las causas de cardiopatía isquémica. El BNP y la troponina tienen valor diagnóstico en insuficiencia cardíaca. En un paciente con síntomas de insuficiencia cardíaca, un valor de BNP superior a 500 confirma el diagnóstico de la misma. Y las respuestas correctas son A y D. Si es que me voy muy rápido o tienen alguna duda, me paran y me preguntan, ¿sí? ¿Por qué C no? Dice Santa Cruz Sandra. ¿Puedes poner otra vez, Doc? BNP y troponina tienen valor diagnóstico en insuficiencia cardíaca. En realidad la troponina tiene valor pronóstico en insuficiencia cardíaca y no tiene valor diagnóstico. Cualquier valor de troponina nos cuenta que en el futuro ese paciente con insuficiencia puede, o sea, tiene mayor probabilidad de muerte, o sea, tiene, hay más mortalidad cuando hay valores detectables de troponina, pero no tiene valor diagnóstico. O sea, no me puede decir si un paciente tiene o no tiene insuficiencia cardíaca. ¿Está claro, Sandra Santa Cruz? Ok, seguimos. Ahí ya es la parte de la doctora Mirta. Creo que pasamos a la otra. Acá está, la otra fila. Tenemos el mismo, ¿cómo se dice? La misma presentación, solo que valores diferentes a la anterior. Y fíjense que ni Juan, ni Marcos, ni Tomás tienen valores que sean coincidentes con la definición de infarto. Fíjense que Juan tiene un aumento y descenso, pero ninguno de los valores salió fuera de rango. En el caso de Marcos, algunos valores salieron fuera de rango, pero no hay claro aumento o descenso, más bien una meseta. Y en el caso de Tomás, hay un aumento, pero tampoco ninguno salió fuera de rango. Entonces, ninguno de ellos cumple con la definición de infarto agudo de miocardio. Siguiente. Profe, ¿por qué no se toma ese valor 17 como un aumento? No. Cuando te dice aumento y o descenso, significa que tiene que haber una curva. O sea, eso tiene que ser algo progresivo. En este caso tenés, fíjate que tenés en Marcos 15, 16, 15, bajó otra vez. Subió 17, se mantuvo 17. Si fuera un infarto, eso iba a ser 15, 18, 20, 26, 30. ¿Sí? O sea, tiene que haber una curva. En este caso está alrededor, están todos fuera de rango, pero no hay un claro aumento y descenso en el tiempo. Por eso puse varios valores. No puse, por ejemplo, 3 valores nomás. Puse 5 valores. Fíjense que en Tomás, por ejemplo, se ve un claro aumento, pero ninguno sale fuera del rango del percentil 99. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Después dice, son todos marcadores de lesión cardíaca. Y ahí tenemos un montón. Fíjense que nosotros habíamos hablado de los marcadores más utilizados, ¿verdad? Que son las enzimas cardíacas y la troponina. Después habíamos hablado de otros marcadores de lesión cardíaca que ninguno les superaba, pero siguen siendo marcadores. Ninguno les superaba la troponina. Y habían unos nuevos marcadores de inestabilidad de placa, ¿verdad? O sea, todos esos al final son marcadores de lesión, ¿verdad? Pero entre estos tenemos que solamente esa opción, mioglobina, troponina I y albúmina modificada por isquemia, es la opción que contiene a todos los marcadores de lesión cardíaca. Después, valores de CK total de 160 con un valor de referencia hasta 170 y de CKMB de 80 con un valor de referencia hasta 25 son indicadores de presencia de CK mitocondrial. ¿Por qué yo
desconfío o puedo decir que hay presencia de CK mitocondrial entre estas opciones, porque la CKMB excede el 20% de la CK total. En un paciente, por más que esté infartado, la CKMB no va a exceder el 20% de la CK total. O sea, en este caso tendría que ser un máximo de 32, ¿sí? En cambio, acá me sale una CKMB de 80, lo que me está indicando de que algo no fue inhibido. O sea, o es macro CK tipo 1 o macro CK tipo 2. Y entre las opciones está la macro CK tipo 2. Siguiente, la troponina alta sensibilidad tiene valor pronóstico en insuficiencia cardíaca congestiva, es lo que ya habíamos dicho. Después, la hiperhomocisteinemia es una de las causas de cardiopatía isquémica. Ya habíamos dicho que está asociada, pero asociación no implica causa. Después dice, en pacientes sin síntomas de síndrome coronario agudo, la PCR de alta sensibilidad ayuda a estratificar riesgo de enfermedad cardiovascular en el futuro. Y la determinación de CKMB por inmunoinhibición es la mejor opción para evitar falsos positivos. Entonces sabemos que la A y la C son las correctas. Y sí, te escucho. Liz Ruiz. La C no es VPN para insuficiencia cardíaca, no es la PCR. No. La PCR utilizamos para estratificar riesgo de enfermedad en el futuro, de enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Siempre se tiene que hacer en pacientes asintomáticos. Si es que queremos hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca, tiene que ser el BNP. Profe, Gracias. ¿y la D por qué está mal ahí? La hiperhomocisteinemia, dice, es una de las causas de cardiopatía isquémica. ¿Ese me preguntas? La D, profe. La D. La D. La determinación de CKMB por inmunoinhibición es la mejor opción para evitar falsos positivos. Y justamente la técnica de inmunoinhibición es la que nos puede dar falsos positivos porque no puede inhibir a las macroquinasas tipo 1 y tipo 2. Entonces, cuando tenemos resultados que desconfiamos que es un falso positivo de CKMB, tenemos que hacer por inmunoensayo, que se le llama CKMB masa. Entonces, no es la mejor opción. ¿Está, Fernando? Sí, profe, gracias. Dale. Creo que ahí terminó, ¿verdad? La parte de cardíaco. Bueno. Vamos a hacer entonces estos otros temas. Un paciente masculino de 42 años presenta los siguientes datos en su examen de laboratorio. Una GOT de 280 con una GPT de 110. Su gamma GT ha dado 510. Y al hacer el cociente de derritis es igual a 2,5. El médico entonces piensa, no es una pancreatitis, obvio. Enfermedad obstructiva aguda, tampoco. Enfermedad hepática aguda, tampoco. Entonces, me queda perfectamente calzado esta hepatitis alcohólica, ya que estos valores son totalmente, nos está indicando esa patología, ¿verdad? Tiene un cociente de derritis, GOT sobre GPT, ¿sí? Y una gamma GT que se altera muchísimo con el alcohol y con los fármacos. Este es muy fácil, era este tema. Siguiente. Dice, la presencia de la bilirrubina conjugada, el término coluria se refiere a la presencia de la bilirrubina conjugada en la orina, ya que esta es hidrosoluble y se puede eliminar por orina cuando los valores están muy elevados. Las demás no son aptas para hacer ninguna apreciación. La cirrosis hepática producida por la hemocromatosis
se caracteriza por los siguientes parámetros laboratoriales. Transaminasas elevadas discretamente. Hierro, o sea que tengo ahí una cosa negra que no puedo leer. Hierro y ferritina elevadas y transferrina disminuida. Perfectísimo está esta es la hemocromatosis, donde hay hierro, ferritina elevada, transferrina baja, y eso hace que haga una cirrosis hepática crónica con aumentos en forma discreta de la GPT y la GOT. La siguiente, las determinaciones laboratoriales que caracterizan a una lesión biliar con colestasis son estas que son canaliculares, estas enzimas fosfatasa alcalina, gamma GT5 nucleotidasa y también la presencia de la bilirrubina directa. Son totalmente obstructivas o de lesión biliar. Las demás no lo son. La proteína de Vence-Jones es una proteína que precipita a 57 grados en una orina, ¿verdad? Y se redisuelve a temperaturas entre 90 y 100 grados. Es una proteína, como ustedes saben, anómala, que solamente aparecen en pacientes con mieloma. Y esas proteínas son de cadenas livianas. Bueno, las proteínas reactantes de fase aguda que pueden ser detectadas en un paciente con una infección grave, entre estas que están acá detalladas, la proteína C reactiva que sube como el alma, el fibrinógeno, la procalcitonina. Estas son totalmente fase aguda, ¿sí? Bueno, acá tenemos otro tema de una mujer embarazada de 20 años con características clínicas de rubeola. Presenta los siguientes resultados de laboratorio. Anticuerpo rubeola IgG negativo y anticuerpo rubeola IgM negativo. Con base a estos resultados, se pueden hacer estas afirmaciones. ¿La paciente está con infección aguda de rubeola? No. ¿Debe repetir estos estudios porque presenta síntomas características? Sí, puede ser. ¿Se realizó estos análisis en el periodo de ventana? Sí, puede ser. Por eso le ha dado negativo. No está enferma ya que tiene inmunidad adquirida. No es cierto. ¿Debe realizarse el test de avidez por tener IgG negativo? No es cierto. ¿No tiene inmunidad para la rubeola? Sí es cierto. Por lo tanto, la respuesta correcta es la 2, la 3 y la 6. Está. Bueno, este es no muy facilongo. El proteinograma de este paciente presenta los siguientes valores. ¿Se acuerdan que le hemos dado en porcentaje, en gramos, y le hemos dado el dibujo? Entonces, el médico ha observado que tiene descenso de la albúmina, aumento de la gamma globulina. Mira su dibujo, observa esta punta, creció, se enflaqueció su gamma, por lo tanto, es monoclonal esta situación y que hay acá adentro inmunoglobulinas. Por lo tanto, el siguiente pedido que sí o sí debe saber es a cuál de las inmunoglobulinas es esa elevación. Entonces tiene que pedir al laboratorio IgG, IgM, IgA, para luego concluir que es un mieloma a IgG, a IgM o a IgA. Súper fácil. Siguiente. La perfusión exudativa de la pleura en una pancreatitis aguda puede ser verificada a través del dosaje de la amilasa en líquido pleural. Ninguna de estas otras enzimas se pueden realizar, no aparece en el líquido pleural ni tampoco en otros lugares. Los siguientes resultados laboratoriales, amilasa y lipasa aumentadas con hematocrito disminuida en más de 10 puntos, calcio bajo, PO2 bajo,
corresponden a un paciente con pancreatitis aguda no asociado con litiasis biliar. Siguiente. Cuando ustedes no están de acuerdo o necesitan una observación, me avisan, ¿sí? Por favor. La actividad de la lipasa, esta lipasa se ve facilitada por la presencia de calcio, de sales biliares y es inactivada a un pH ácido. Esa es la respuesta correcta con referencia a la lipasa. Después, en la pancreatitis aguda, el alcohol, ¿qué hace? Produce una obstrucción de los conductos biliares. Siguiente. Bueno, la otra fila parece que el conjunto de determinaciones de laboratorios que ayudan al diagnóstico de patologías hepatocelulares y de función hepática, la AST, la ALT, el tiempo de protrombina y la albúmina. Estos son de función hepática, de síntesis, y estos son de exclusiva del hígado, hepáticas. Siguiente. La deficiencia. ¿Sí? Sí, te escucho. El anterior. La FA y ALT, bilirrubinas y albuminas, porque no puede ser. Esto. Sí. ALT, fosfatasa alcalina, canalicular. Gamma GT, canalicular. Estos sí son de síntesis. Ya. Gracias, profe. Siguiente. La deficiencia del uridín fosfato glucuronil transferasa y de la alfa-1 antitripsina respectivamente son características de pacientes que tengan enfermedad de Gilbert y enfisema. Siguiente. Los datos de este patograma son los siguientes. AST, ALT normales, fosfatasa alcalina y gamma GT elevados. Bilirrubina total elevada a expensas de la directa. Y tiene bilirrubina en orina positivo. Corresponde a una patología posthepática. Esta muy clara es este paciente. Acá probablemente tenga una piedra, un cálculo que haga esa obstrucción. Un niño de 2 días presenta una pigmentación amarilla en la piel, por el cual el médico solicita al laboratorio la determinación de bilirrubinas y recibe este resultado. Tiene una total de 10 con 0.01 de directa, prácticamente nada de conjugada, y la indirecta o prehepática abundante, 9.99. ¿Por qué sucede eso? Porque en un niño de 2 días hay aumento de hemólisis y reducción de la uridín glucuronil transferasa. No puede conjugar, por eso en los niños hacen este tipo de ictericia prehepática. ¿Sí? Siguiente. Una mujer embarazada de 20 años desea evaluarse su comportamiento inmunológico para toxoplasmosis por tener algunas manifestaciones clínicas. ¿Cuáles pueden ser esas? Ganglios, ¿sí? Eso es una de las pocas cosas que aparecen. Los resultados de laboratorio obtenidos son anticuerpo antitoxoplasmosis negativo y también la IgM negativa. ¿Cuáles son las opciones? ¿Está enferma? No está enferma. ¿Debe repetirse los estudios porque está con síntomas clínicos? Sí, es correcta. ¿Debe hacerse el test de avidez por tener IgG negativo? No es correcto. ¿No tiene inmunidad para toxoplasmosis? Sí, es correcta. O bien se pudo haber realizado el análisis en un periodo de ventana, también puede ser correcta. Por lo tanto, la respuesta correcta es la número 2, la 4 y la 5. Siguiente. Mami, sentate ahí, mami. Bueno, de las siguientes afirmaciones,
con respecto a la prealbúmina o transtiretina. ¿Cuál o cuáles son las características correctas de esta proteína? Es que es útil para evaluar la terapéutica nutricional, ya que su media vida es sumamente corta y no está afectada por la hidratación, ¿sí? Es uno de los marcadores mejores que tenemos para evaluar la desnutrición precoz. La 3 y la 5 se consideran respuestas correctas. Siguiente. Las siguientes funciones corresponden a la transferrina y a la ceruloplasmina. Este es demasiado fácil. La transferritina transporta hierro y la ceruloplasmina transporta el cobre. Siguiente. El proteinograma de este paciente presenta los siguientes valores. Fíjense ustedes, acá ustedes observaron que la banda de las betas se encuentra muy aumentado, muy aumentado. También pueden considerar que la banda de las gamas está disminuida. Pueden tener dos apreciaciones. Pueden tener apreciaciones de querer saber por qué está tan disminuida, pero la lógica probablemente te haga pedir al laboratorio por qué está demasiado alta esta. Entonces vos elegís las que son componentes de esta banda para pedir al laboratorio. En este caso les puse fibrinógeno y lipoproteínas LDL, pero pude haber elegido otras también que componen esta banda. Inclusive puede pedir todas las que componen esa banda, ¿sí? Entonces, entre estas, esta es la correcta. Siguiente. La incapacidad de digerir o absorber grasas que se presenta en la pancreatitis crónica se denomina esteatorrea, la presencia de grasas en materia fecal. La determinación de la eliminación renal de la amilasa consiste en la relación entre la amilasa y la creatinina dosados en sangre y en orina. Esa es la respuesta correcta. La función de la lipasa es hidrolizar los triglicéridos de la dieta para su absorción por el intestino delgado, ¿sí? El síndrome de disfunción multiorgánica es la presencia de la función orgánica alterada con una homeostasis descompensada. Siguiente. Otra fila. Un niño parecido al anterior, pero en otra forma la pregunta. Un niño de 2 días, presenta una pigmentación por el cual su médico le pide al laboratorio el dosaje de bilirrubinas. Le ha salido la total 8.1 con 0.02 y 8.08. Totalmente elevación a expensas de la ictericia prehepática y se considera este tipo de ictericia en el recién nacido totalmente fisiológica. Esto no tiene ni un daño hepático. Le van a poner usted en la luz de fluorescente para que se pueda oxidar reducir la bilirrubina y que no tenga ninguna secuela. Esta cantidad es muy, muy bajita, ¿sí? Siguiente. La deficiencia de la ceruloplasmina y la transferrina aparece en pacientes con la enfermedad de Wilson y la hemocromatosis. Correcto. Un paciente anciano es llevado a emergencia por presentar dolores abdominales muy intensos. En su ficha médica consta que posee una enfermedad ósea crónica. Se le realiza un hepatograma y también un perfil pancreático. ¿Por qué pidieron estos dos? Por presentar dolores abdominales intensos. Y por supuesto que van a pedir el hemograma. ¿Cuáles serían las enzimas que usted utilizaría para distinguir si se trata de una enfermedad ósea o
es una enfermedad hepática, entonces la gamma GT y la fosfatasa alcalina a ustedes les estaría ya diciendo si el aumento de estas es a expensa de la ósea o la hepática, específicamente. Siguiente. Una embarazada se encuentra en su tercer trimestre y se realiza un hepatograma dando todas las enzimas habituales normales, excepto la fosfatasa alcalina. Esto se puede interpretar como que en una paciente embarazada el aumento es fisiológico, ya que el aumento es fosfatasa alcalina de origen placentario, fisiológico para esta situación de la mujer. Siguiente, una mujer embarazada de 20 años desea evaluar su anticuerpo para toxo, ya que presenta síntomas. Los resultados son los siguientes. Anticuerpo toxo IgG positivo 400, hasta reciente normal. Y anticuerpo toxo IgM negativo. Entonces, ¿cuáles son las probables interpretaciones? ¿Está con infección aguda? No. ¿Debe repetir los estudios porque presenta síntomas característicos? Sí. ¿Se realizó el análisis en periodo de ventana? No. ¿Debe realizarse el test de avidez por tener IgG elevado? Sí. Tienen que saber ustedes desde cuándo esta señora tiene elevada la cantidad de IgG, porque de eso depende la terapéutica que ustedes van a implantar. Si la avidez es baja, recién empezó. Y si es alta, es un proceso ya más crónico y requiere más cantidad, más agresividad en el tratamiento. Las respuestas correctas son la 2 y la 4. Siguiente. La presencia de bandas oligoclonales se refieren a proteínas anómalas que se encuentran en el LSR en la región gamma y que se hacen exclusivamente para detectar la esclerosis múltiple. El mieloma o plasmocitoma, ¿sí? ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿puedes volver a subir a esa pregunta? A esta. ¿Por qué ahí no puede ser proteínas que se encuentran tanto en sangre y LSR en la región gamma? No hay oligoclonales en sangre. Fernando, ¿sos? Sí, profe. No existe. Solamente, estos son patognomónicos de la esclerosis, ¿sí? Solamente se pueden visualizar en LSR. No se hace en sangre. Nosotros en sangre detectamos inmunoglobulinas, ¿sí? Pero estas son exactamente diferentes y se hace solamente en LSR, ¿sí? Pero las inmunoglobulinas no son también oligoclonales en sangre cuando se... Acordate que estas oligoclonales solamente aparecen en el LSR. No aparecen. Nosotros en sangre tenemos policlonales y monoclonales. Oligoclonales es otro tipo. ¿Sí? Sí. Ok. Siguiente pregunta. Esta es muy facilonga. El mieloma múltiple tiene las siguientes características. Hiperproteinemia con hipoalbuminemia e hiperglobulinemia. Características muy que se ven en un perfil proteico. La primera historia que empezamos a hacer cuando hicimos la práctica. Siguiente. Este proteinograma presenta los siguientes valores. Se fijan otra vez ustedes que acá tienen la beta un poquito elevada y la gamma muy baja. Ustedes pueden tener dos actitudes. Pueden querer saber qué hay en la beta, a pesar de que no es como la otra fila que tenía un pico elevadísimo, pero pueden pedir cualquiera de las que ustedes consideren. En este caso les puse el fibrinógeno,
Pero pienso que las que más van a tener una utilidad en este paciente es pedir las inmunoglobulinas. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos están demasiado descendidos en este paciente. Por lo tanto, su inmunidad está muy disminuida, ¿sí? Y al mirar el proteinograma, ustedes no pueden saber cuál de ellas es el déficit mayoritario que hay, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta es pedir a continuación del proteinograma las inmunoglobulinas y cualquiera de las beta-globulinas. En este caso les puse el fibrinógeno. Siguiente. Estos datos corresponden, estos son datos muy grotescos, que corresponden a un paciente con una pancreatitis aguda asociada con litiasis biliar, ¿sí? El siguiente. La isoenzima alfa-amilasa presente, isoenzima, solo en casos de pancreatitis aguda, es la isoenzima P3. Siguiente. Estas son ya repetidas, que dijimos que la acción del alcohol y la perfusión exudativa. Y con eso terminamos, ¿verdad, doctora? ¿Sí? Sí, terminamos, doctora. Bueno, con esto terminamos, chicos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta acá, o si no, ya los profes le están esperando con frenesí a ustedes para dar sus clases. Pero si tienen alguna duda, continuamos. Se pueden retirar ya las personas que... A mí no me llegó la matriz, dice Senia. Bueno, Senia, en breve te envío, ¿sí? ¿Alguien? ¿Nos vemos? Bueno, Gracias, profesoras. gracias a ustedes. Nos Gracias, vemos. profe. Chao. Dale, Dale, gracias, chao, chicos. chao.